Ayer reiniciaron las sesiones en la Asamblea Nacional del Ecuador después de 15 días de receso ininterrumpido. Pero antes del receso, la principal preocupación de los legisladores y de los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional era la posible reorganización de los cargos legislativos y de los órganos legislativos. ¿Esto es posible? ¿Es necesario? ¿Hace falta que la nueva reorganización política, la nueva relación de fuerzas, la nueva redistribución del poder en la Asamblea Nacional con la destitución del presidente Serrano se posibilite a través de una reorganización de los cargos de la Asamblea Nacional, empezando por el Consejo de Administración Legislativa? Eso lo veremos en el programa de hoy. Hola, yo soy Gabriel, junto a Yalilé, Stephanie, Juan José y Andrés hacemos La Otra Verdad. Estas son las tendencias para esta semana. Según el artículo 13 de la función legislativa, el CAL, más conocido como el Consejo de Administración Legislativa, es el órgano máximo de la Asamblea Nacional. Está conformado por un presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocales. Entre sus funciones y atribuciones tiene planificar las actividades legislativas, establecer la prioridad para el tratamiento de los proyectos de ley, sugerir al Pleno de la Asamblea la creación de comisiones especializadas ocasionales, elaborar y aprobar anualmente el presupuesto de la Asamblea Nacional, elaborar y aprobar el orgánico funcional y todos los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la Asamblea, conocer y adoptar las decisiones que correspondan a fin de garantizar el idóneo, transparente y eficiente funcionamiento de la Asamblea Nacional, aprobar o modificar con el voto favorable de 4 miembros el orden del día propuesto por el presidente del CAL, imponer a los asambleístas las sanciones establecidas en esta ley, con excepción de las reservadas al Pleno, verificar el cumplimiento de requisitos y pertinencia de las solicitudes de indulto y amnistía, resolver sobre las fechas en que se fijen los periodos de receso del Pleno de la Asamblea Nacional y las demás previstas en esta ley que se requieran para el cumplimiento de los fines de la Asamblea Nacional. Con la destitución de José Serrano como presidente de la Asamblea y con su reemplazo, Elizabeth Cabezas, Gabriel, cuéntanos, ¿se puede reestructurar o no al Consejo de Administración Legislativa? Sí, Yalilé, pueden ser destituidos, pero pueden ser destituidos siguiendo el proceso de cesación de sus funciones. Según la Ley de Servicio Público y la Ley de Funcionamiento de la Legislatura, tienen que ser destituidos a través de un juicio político. El juicio político lo tienen que presentar por solicitud de 35 legisladores, tienen que pasar por la calificación del propio CAL y luego ir a la Comisión de Fiscalización. Entonces, por supuesto, pueden ser destituidos. Y pueden ser destituidos siguiendo este procedimiento, o lo que podría suceder, un poco obviando lo que dispone la ley y la Constitución, con una nueva mayoría, que es la que ya está designada, pues sustituir a los vocales del CAL de la misma forma que ya sustituyeron al presidente Serrano en un proceso de modificación de las bancadas legislativas y de conformación de nuevas mayorías. Según el artículo 78 de la función legislativa, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político por el incumplimiento de las funciones que se le asigna la Constitución de la República y la ley de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. El artículo 131 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley a los ministros, a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estados y miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Después de que el presidente José Serrano fuera destituido de su función como titular de la Asamblea Nacional y que le sustituyera a Elizabeth Cabezas, se tiene que reconfigurar
toda la Asamblea Nacional en sus cargos directivos, precisamente porque existe una nueva relación de fuerzas, hay nuevos bloques en la Asamblea Nacional, y si esta relación de fuerzas no se expresa a través de los cargos directivos, existe la enorme posibilidad de que se produzca una crisis entre instituciones representativas del Estado, que son las funciones representativas por excelencia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esto podría forzar una muerte cruzada, que es precisamente lo que espera el sector más radical, más ortodoxo del correísmo. Forzar una muerte cruzada, un anticipo de elecciones, y con esto tal vez forzar el retorno de su líder máximo, el expresidente Rafael Correa, ayer acusado por la Contraloría de tener responsabilidad penal en torno a la emisión de deuda en el Ecuador. Pues bien, es muy necesario, y el tiempo nos dará la razón, de que las fuerzas se reconfiguren en la Asamblea de tal forma que se pueda posibilitar la agenda de reformas de las nuevas mayorías, como las políticas públicas del presidente Moreno, expresadas y defendidas a través de estos nuevos bloques legislativos. Esto facilitaría que no volvamos a las crisis de la década de los 90 y parte del 2000, en donde los presidentes eran cesados anticipadamente de sus funciones precisamente por falta de consenso en la Asamblea Nacional. Hay la urgencia de que los cargos sean redistribuidos precisamente para evitar que se provoque una crisis de instituciones representativas y, por tanto, que espantar el fantasma de la crisis de las instituciones representativas, o un anticipo de cesación de funciones de uno de ambos poderes del Estado. Es urgente reorganizar a las funciones directivas de la Asamblea Nacional, empezando por el Consejo de Administración Legislativa y continuando por las comisiones legislativas. Es urgente porque esto espantaría al fantasma de las crisis institucionales y espantaría la posibilidad de que volvamos a las crisis de los 90 y de los 2000, en donde se tumbaban, se derrocaban a los presidentes precisamente por falta de un acuerdo legislativo. Esa es nuestra reflexión para hoy. Seguiremos comentando la coyuntura local, la coyuntura nacional, la coyuntura internacional, aquí en La Otra Verdad. No se olviden de comentar este video, de compartirlo si les gusta estos contenidos, y de darle un like a nuestras publicaciones, pues que nos permite continuar haciendo este esfuerzo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.